Esta mañana nos acompaña Alex Chang, un amigo muy querido que está desde Estados Unidos. Esa es la bendición de esta virtualidad que nos permite traer estos gigantes de la palabra aquí a nuestra compañía. Y vamos a leer, voy a leer el texto que le envió que leyéramos. Si tienen su Biblia ahí en Juan 20, seguimos y los animo a que lean. Esta mañana yo me levanté y me puse a leer todos los textos de la resurrección, muy lindo, eso le habla mucho. Y en el capítulo 20 que leímos esta mañana, pero en el versículo 24, si lo tienen ahí, Juan capítulo 20, versículo 24, dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: Pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Y no seas incrédulo. Perdón, y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alex, Dios te bendiga y nos hable a través de tu vida. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Verles me trae tantos recuerdos de los tiempos que pude visitar la ciudad de Cali, aunque sé que conectados están gente de diferentes partes de Colombia y seguro del mundo entero. Y gracias, Joaquín, por la invitación para acompañarles en esta mañana tan significativa para la fe cristiana. El título del tema de esta mañana ya ha sido anunciado y es Volver a creer. Volver a creer. ¿Cómo recuperar la fe perdida? Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta, y es, ¿qué es más difícil para una persona? ¿Creer en Dios cuando nunca se ha creído? ¿O volver a creer en Dios cuando una vez creí, pero luego me desilusioné, me desencanté y dejé de creer en Dios, ¿no? ¿Qué creen que es más difícil? ¿Creer en Dios cuando nunca se ha creído antes? ¿O volver a creer cuando una vez creí, pero luego ya lo dejé de hacer, ¿no? Seguro que si estuviéramos todos reunidos y pudiera ver sus rostros, creo que en general estaríamos de acuerdo que es mucho más difícil volver a creer, ¿no? Cuando una vez se ha creído y luego uno se ha desilusionado de Dios, del cristianismo, de la fe, etcétera, ¿no? Y justamente hoy vamos a analizar la vida de Tomás, ¿no? Y creo que Tomás nos pone justo en el corazón del tema de hoy, porque Tomás es alguien que por 3 años dijo creer en Jesús, y en un momento de su vida él dejó de creer, ¿no? Dijo: ya no creo más. Y luego vamos a ver cómo él logra recuperar su fe nuevamente. Vamos a empezar entonces viendo en primer lugar cómo Tomás llega a perder su fe. Y creo que a través de la vida de Tomás podemos recordar a muchas personas que han caminado con nosotros en la fe cristiana, que fueron a la iglesia, alabaron a Dios con nosotros, sirvieron a Dios con nosotros, y ya no están más con nosotros, y ya han dejado de creer, ¿no? Como lo hacían antes. Y miren lo que dice el verso 24, que ha sido leído en el capítulo 20. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y creo que la primera pregunta que nos invita a hacer ese texto es, ¿por qué Tomás no estaba con el resto de los apóstoles cuando el Señor se les presentó por primera vez a todos juntos? Dice que la primera vez que el Señor resucitado se aparece a todos, ¿no? Y el texto es claro, pero Tomás no estaba con ellos. Entonces, ¿por qué Tomás no estaba con ellos? ¿Dónde estaba? ¿No? Algunos han leído ese texto de una manera negativa, diciendo que mucho de la crisis de Tomás se debe a que él dejó de ir a la iglesia. ¿No? Por eso no hay que dejar de ir a la iglesia, porque Tomás ya no estaba con la comunidad de fe y por eso entonces tuvo los problemas que tuvo. Pero creo que debemos entender y comprender cuál fue el impacto en la vida de Tomás de ver a Jesús, su maestro y su Señor, para quien Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y el tremendo impacto que significó para Tomás ver a Jesús morir. Porque no solo él vio a Jesús morir, él vio su verdad morir, ¿no? Y la vio morir de una manera brutal, impotente, débil, incapaz de poder enfrentarse a los poderes de ese tiempo. Si ustedes quieren entender el impacto que la muerte de Jesús tuvo en la vida de Tomás, imagínense que luego de celebrar hoy la resurrección de Jesús, el día de mañana en todos los diarios del mundo aparezca esta noticia, que se ha descubierto de manera fehaciente y sin lugar a dudas, científicamente demostrado, se ha descubierto en la ciudad de Jerusalén el cuerpo de aquel que en vida fue llamado Jesús de Nazaret. ¿Se imaginan cuál sería el impacto para todos nosotros? Que por años hemos creído que el Señor no solo murió, sino que resucitó, y que hemos puesto toda nuestra vida en base a esa verdad, que la muerte no pudo vencer a Jesús, y que hoy nos enteremos que todo fue una mentira, que todo fue un engaño. Bueno, esa sería la magnitud del impacto que tuvo en la vida de Tomás ver a Jesús morir. Y por supuesto, yo me imagino a Tomás pues caminando solo por las polvorientas calles de Jerusalén, recordando todo lo que él vio y aprendió y escuchó de Jesús durante esos 3 años que creyó en él, tratando de entender y comprender cómo es posible que su verdad, su vida, su camino haya terminado como terminó, muerto en una cruz. ¿No? Y miren entonces que cuando Tomás regresa y se encuentra con sus colegas, se encuentra con los otros apóstoles, él llegó a esa habitación con una conclusión tomada, luego de reflexionar. Y la conclusión a la cual Tomás llegó fue esta: todo fue una mentira, todo fue un engaño, ¿no? A tal punto que miren que su convicción fue tan clara, ¿ok? Que cuando él entra a ese cuarto, el texto dice, verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y no metiere mi mano en su costado, miren, no creeré, no creeré. ¿Cómo aquel que por 3 años había dicho creo, ahora dice no creo? Y todo lo hicieron en un sana cargamontón. ¿Tú te imaginas a Pedro? Le dijo a Tomás, Tomás, el Señor ha resucitado.
lo he visto, está vivo. Y Tomás le dijo, no te creo. Luego vino Juan y le dijo, Juan, lo que Pedro dice es verdad. El Señor ha resucitado, está vivo, se nos ha presentado. No te creo. Y así con el resto, ¿no? Tomás no solo quería tener una convicción basada en lo que el grupo al cual él asiste cree. Él quería tener una convicción personal, producto de su propia reflexión, de sus propias convicciones. Y hasta ese momento él había llegado a esa, ¿no? Ahora, podemos entender entonces la crisis de fe de Tomás. Y en un sentido, Tomás es alguien que, aunque ha sido visto de manera negativa en la iglesia como alguien como el cual no hay que ser, pero creo que Tomás nos refleja algo muy interesante, ¿no? De lo que significa la honestidad, la sinceridad de un hombre. Porque Tomás no estaba dispuesto a decir que creía, cuando en el fondo de su corazón no creía. Ni estaba dispuesto a decir que creía porque todo su entorno decía que creía. Él era un hombre que quería llegar a sus propias convicciones, aún se equivocara. Pero luego de verla, cómo Tomás pierde su fe y poder entender entonces, veamos ahora cómo Tomás recupera su fe, ¿no? Y lo primero que me llama la atención es que Tomás no es alguien que tanto que no quería creer. El problema de Tomás era que él no podía creer, ¿no? Miren cómo Tomás define claramente su evidencia. ¿Qué necesita que ocurra en su vida para volver a creer nuevamente? Y él lo dice con mucha claridad. Él dice, en el verso 25 que ya leímos, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, Tomás no era un loco, ¿no? Tomás era alguien que dice, miren, yo no dudo que a ustedes alguien se les presentó, porque los 10 pues locos no van a estar, para que me digan que a alguien se les presentó. Yo no dudo que a alguien se les ha presentado a ustedes. Yo lo que dudo es que ese que dice que se les presentó es el mismo que yo vi morir en esa cruz. Y déjeme decirle que yo vi esa lanza como vino de abajo hacia arriba y atravesó su costado. Yo vi esos clavos como atravesaron sus manos y sus pies. Lo que Juan les está diciendo a ellos es, miren, yo quiero estar plenamente convencido que el que ustedes dicen que se les presentó es el mismo que yo vi morir. Y las heridas que dejaron esos clavos y la herida que dejó esa lanza por su costado, eso no desaparece de la noche a la mañana. Por eso lo que hizo básicamente Tomás es definir su evidencia. Cuando yo me encuentro con personas que tienen dificultades para volver a creer, lo primero que les digo es, ¿qué necesitas que ocurra en tu vida para que vuelvas a creer en Dios y vuelvas a poner tu confianza en Él? ¿Qué evidencia necesitas? Mira cómo Tomás definió su evidencia con mucha claridad. Yo quiero poner mi dedo en su llaga, yo quiero poner mi mano en su costado, yo quiero ver nuevamente sus heridas. Bueno, muchas veces la evidencia que necesitamos está en función del tipo de problema que tenemos. Ya entendemos cuál era el problema de Tomás y ya entendemos por qué pidió la evidencia que pidió. Tal vez algunos tienen problemas intelectuales. La fe le parece una cuestión muy absurda, ¿no? Como que hay que hacer como un jariquiri intelectual para poder creer y confiar en Dios.
Otros tal vez necesitan evidencias emocionales, quieren sentir algo en lo profundo de su ser que les diga que realmente Dios existe y es real. Así que define tu evidencia. ¿Qué necesitas que ocurra en tu vida para que puedas volver a creer en Dios nuevamente? Tomás lo definió con mucha claridad. El problema de Tomás no era tanto que no quería creer, es que no podía creer. Eso es muy diferente. Hay mucha gente, miren, que su problema no es que no pueda creer, no quiere creer porque no le conviene creer en Dios. Porque si Dios no existe, bueno, finalmente yo soy Dios. Y si yo soy Dios, bueno, yo defino qué es bueno, qué es malo. Yo no quiero que nadie defina por mí qué es bueno y qué es malo. ¿Y cómo los seres humanos definimos qué es bueno y qué es malo? Bueno, bueno es lo que me hace feliz, malo es lo que me trae dolor. Entonces, esa persona, mira, pase lo que pase, no va a querer creer. Es un problema moral el que tiene en el fondo. No es un problema intelectual, no es un problema existencial. Hay mucha gente que no quiere creer porque no le conviene creer. Ese no era el caso de Tomás. Tomás no podía creer, que es algo muy diferente. ¿Qué más hizo Tomás? Definió su evidencia. Lo segundo que hizo Tomás es buscó su evidencia. Miren lo que dice en el verso 26. Luego que él define su evidencia, quiero meter mi dedo en su llaga, mi mano en la herida de su costado. Dice el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ello Tomás. Los discípulos, cuando vieron la resistencia de Tomás para poder volver a creer, le dijeron: mira, Tomás, el Señor nos ha dicho que en 8 días Él va a volver. Que Él va a volver en 8 días. ¿Cuál pudo haber sido la reacción de Tomás? Sarta de locos, tontos, siguen creyendo en esto. Yo ya creí una vez, yo no voy a volver a caer en esto otra vez. Chao, me despido. Y él se pudo haber ido y pudo haber terminado ya su relación con los apóstoles e irse desilusionado, desencantado. Pero cuando los discípulos le dijeron: el Señor Jesús nos ha dicho que en 8 días va a volver. A los 8 días, Tomás volvió. ¿Y para qué volvió? Para buscar su evidencia. O sea, bueno, yo pedí esto, a ver, vamos a ver si ocurre o no ocurre en 8 días. Y entonces, él regresó. Esos 8 días que expresan esta búsqueda de la evidencia pedida. Por ejemplo, hay amigos que lo que buscan son evidencias intelectuales. Les falta esa pieza para entender el sentido de la vida, el sentido de la historia, el sentido del universo. Yo le digo: mira, ¿por qué no lees la Biblia por un mes? 10 minutos cada día. Lee la Biblia por un mes. Y si luego de leer la Biblia por ese mes no encuentras esa evidencia intelectual, esa verdad, esa pieza en el gran rompecabezas para entender la vida, bueno, te dejo tranquilo. Tal vez en el fondo tú tengas razón y que realmente Dios no exista y que todo esto es una ilusión y una gran mentira. Pero busca tu evidencia. ¿Es intelectual? Ok. ¿Por qué no lees la Biblia 5 minutos cada día por un mes? Otros de repente buscan evidencias emocionales, quieren sentir a Dios, quieren sentir algo distinto, algo que les diga realmente Dios es real, existe. Yo le digo: mira, ¿por qué no cada noche antes de acostarte doblas tu rodilla frente a tu cama y oras? Y le dices: Dios, si realmente tú existes, si realmente el universo no está vacío, si hay alguien allá arriba que me oye cada vez que hablo, si eres real, manifiéstate. Hazte real en mí.
quiero sentirte, ¿no? Pero busca tu evidencia. Y si luego de un mes de orar 5 minutos cada día no sientes nada, no tienes ninguna experiencia, Dios no se revela, bueno, tal vez en el fondo tú tengas razón y Dios no exista y todo sea una ilusión y una mentira. Pero busca tu evidencia. Entonces, Tomás primero define su evidencia. En segundo lugar, la busca. Regresa 8 días después. Pero en tercer lugar, cuando Dios te dé la evidencia que buscas, sé consecuente. Mira, Tomás regresó a los 8 días y mira lo que pasó. Mira lo que pasó. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y esta vez con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros, ¿no? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Miren cómo el Señor le dijo, esta es tu evidencia, Tomás, esto es lo que tú necesitas que ocurra en tu vida para volver a creer en mí. Aquí están mis manos, toma tu dedo, tócalo, toma tu mano, ponla en mi costado nuevamente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Claro, Tomás bien pudo haber dicho, no, estos son imágenes tridimensionales, engaño, mentira. Pero no. Cuando el Señor le mostró la evidencia que él pidió, ¿cuál fue la reacción de Tomás? Fue consecuente. Dice el texto, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cayó de rodillas frente a Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿No? Él fue consecuente. Porque Dios finalmente, si tú me preguntas, ¿por qué Dios actúa así? Porque Dios no dijo, bueno, Tomás, si tú no quieres creer, no puedes creer, no me interesa, ya tú con tal, yo tengo otros 10 discípulos que sí creen. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿No? Él solamente hace esto cuando ve un corazón sincero, un corazón honesto, alguien que realmente le está buscando. Miren que los fariseos, en el mismo libro de Juan, también le pidieron a Jesús señales. Dijeron, Señor, si tú eres quien eres, si eres el Hijo de Dios, a ver, manda fuego en el cielo, danos una señal. Pero Jesús sabía que estos no tenían un corazón sincero. Y no importa lo que él hiciera, ellos siempre lo iban a explicar de tal manera que no iban a creer en Jesús. Pero el corazón de Tomás era muy distinto al corazón de los religiosos de su tiempo. Él vio un corazón honesto, sincero, una búsqueda genuina y auténtica. Miren, hay ciertas cosas que podemos aprender de Tomás, ¿no? Entonces ya aprendimos cómo Tomás perdió su fe. Hemos visto 3 recomendaciones que nos daría Tomás para recuperar la fe. Define tu evidencia, busca tu evidencia y cuando Dios te dé la evidencia que has pedido, sé consecuente. En primer lugar, miren cómo la fe de Tomás, después de la tremenda crisis que vivió, porque la peor crisis que puede vivir un cristiano es la crisis de fe. Pero miren cuando él salió de la crisis, su fe fue mucho más grande, más profunda de la fe que tenía antes. Miren que aquí encontramos la primera declaración directa de que Jesús es Dios. Nadie antes que Tomás había hecho esa declaración tan directa. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. La fe de Tomás, su comprensión de quién era Jesús, fue mucho más grande después de la crisis que vivió que antes, ¿no? Lo otro que yo quiero decirles
es cuando uno lee el último verso. A veces también en la iglesia como que no hemos leído bien ese último verso. Cuando dice, Jesús le dijo, ¿no? Frente a la declaración, Señor mío y Dios mío, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y a veces hemos usado ese texto como para decirle a la gente, no seas como Tomás, no se le tiene preguntas, dudas, cuestionamientos, no le es fácil creer lo que todo el mundo cree con facilidad, se cuestiona las cosas. Inmediatamente le decimos a esa persona, no seas como Tomás. No sé si es realmente el acercamiento que Juan nos quiere mostrar. Mire, para mí, este texto nos muestra dos caminos para llegar a Dios. Dos caminos para llegar a Dios. El camino normal en situaciones normales y el camino de emergencia para situaciones de emergencia. ¿Cuál es el camino normal en situaciones normales? Y seguro por el camino a través del cual la mayoría de los que estamos aquí hemos logrado tener un encuentro con Dios. ¿Cómo se llama ese camino? Jesús lo llama así. Creer sin ver. Así yo creí en Dios por primera vez. Así comenzó mi caminar con Dios. Yo creí en Él sin necesidad de ver, sin necesidad de ninguna señal, sin necesidad de ninguna evidencia. Ese es el camino normal para situaciones normales. Es el camino por el cual seguramente la gran mayoría de nosotros va a caminar con Dios. Pero ¿saben qué? Dios también tiene caminos de emergencia para situaciones de emergencia. Si tú estás en un piso alto de un edificio y todo está normal, si quieres llegar al piso 20, ¿cuál es el camino normal para situaciones normales? ¿Qué vas a tomar? El ascensor. ¿Sí o no? ¿No? El ascensor. Es el camino normal para situaciones normales. Pero si el edificio se está incendiando, ¿vas a tomar el ascensor? No. Vas a tomar la escalera de emergencia. El gran mensaje de la gracia y la misericordia de Dios es que Dios no solo tiene caminos normales para situaciones normales. Dios también tiene caminos de emergencia para situaciones de emergencia. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ver para creer. Ver para creer. La situación de Tomás era una situación de emergencia, era una situación de crisis. Tomás no iba a recuperar su fe por los caminos normales. Y Dios le ofreció a Tomás un camino de emergencia. Él tuvo primero que ver para luego creer, ¿no? Y entonces, recuerden esto, ¿no? Tal vez algunos les es suficiente hasta aquí. Caminar con Dios en los caminos normales y en buena hora, que es así. Pero también hay creyentes que hay un momento en que su fe entra en crisis y que tal vez los caminos normales no te van a ayudar a salir de esa crisis. Vas a necesitar caminos de emergencia. Y Dios tiene tantos caminos de emergencia como crisis hay. No necesariamente Dios va a repetir el mismo camino de Tomás. Cada uno va a descubrir su propio camino de emergencia para salir de la situación de crisis en la que te encuentras, ¿no? Y termino básicamente con lo siguiente. Si yo te preguntara hoy, si tú o yo pudiéramos vivir la experiencia de Jesús, de morir y volver a vivir. Si tú supieras que has muerto y luego por alguna situación inexplicable vuelves a la vida, ¿qué harías? A ver, ¿a quién sería la primera persona que buscarías?
Bueno, si somos casados, tal vez buscaríamos a nuestra pareja, ¿no? Aunque para algunos, tal vez nuestra pareja no sea una buena noticia saber que regresamos a la vida otra vez. Pero, ¿qué harías? A mí me encanta Jesús, porque cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo no fue necesariamente buscar a aquellas personas para las cuales creer en Él no es difícil, para los cuales creer que Él murió y resucitó no es difícil. Ha creído sin ver y probablemente vivirá así toda la vida y nunca atravesará una crisis. Pero cuando el Señor resucitó, a los primeros que buscó fue a aquellos a los cuales le costaba creer. Les costaba creer. Y termino diciéndoles de mi propio testimonio. Yo reconozco que no soy una persona a la cual creer es fácil. Vivo sorprendido realmente de seguir caminando con Jesús por más de 30 años, ¿no? A mí creer en las cuestiones muy sobrenaturales de la Biblia es difícil. Se los confieso, me es muy difícil. A veces le digo a Dios, yo creo en esto porque está en tu palabra, porque si no estuviera en tu palabra, si lo dejara solo a mi razón, si lo dejara solamente a mi impulso natural, realmente a mí me parece que esto es una locura. Es absurdo, ¿no? Hay personas que no nos resulta fácil creer en aquello que normalmente la gente cree con mucha facilidad. Y a veces nos sentimos culpables y nos sentimos medio avergonzados. ¿Por qué a mi hermano le resulta tan fácil creer en que el Señor resucitó, por ejemplo? O le resulta fácil creer que luego de que uno se muere, existe tal cosa como un cielo. O le resulta fácil creer, ¿no? Pero hay muchos cristianos a quien no nos resulta fácil creer estas cosas. Pero qué bueno es que el Señor resucitó, ¿no? Para que el milagro de Tomás, en medio de las crisis de fe, en medio de las dificultades que nos resulta muchas veces de creer en Él, Él resucitó para caminar con nosotros en medio de nuestras luchas. Y Él está a nuestro lado y las entiende y las comprende, ¿no? Así que esta mañana de resurrección celebramos a aquellos que pueden creer sin ver. Gloria a Dios por ellos. Gracias, ¿no? Porque Jesús lo dijo, es el gran camino. Pero si tú eres alguien como Tomás, el Señor resucitó para ti, ¿no? El Señor resucitó para ti. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu pueblo está formado por diferentes personas. Personas, Señor, con una fe muy sencilla, una fe transparente, una fe viva, que como tú dijiste en tu palabra, son bienaventurados y muy bienaventurados, porque pueden creer sin ver. Gracias por todos ellos. Pero también en tu pueblo hay personas como Tomás, que no siempre es fácil nos resulta creer. Que hay momentos en que si somos sinceros con nosotros mismos, en lo profundo de nuestro corazón, aunque no nos atrevamos a decirlo en voz alta por temor a ser juzgados, pero en el fondo, Señor, a veces se levanta esta voz como la de Tomás y dice, no creo, yo no creo eso. Y gracias porque celebramos tu resurrección. Y así como apareciste en la vida de Tomás, sigues apareciendo en nuestras vidas una y otra vez para ayudarnos a recuperar la fe perdida.
para ayudarnos una y otra vez a volver a creer en aquellas cosas que no nos resultan fáciles. Señor resucitado, venimos con nuestra poquita fe, pero nos aferramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra y el poder esta mañana. En tu nombre oramos, buen Jesús. Amén.